Bien, gloria a Dios. Bien, Dios bendiga una vez más a todos los que juntamente con nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor. Dios bendiga a sus familias y que Dios nos conceda que podamos entender esta palabra para los que creemos en ella. Dios bendiga a toda la comunidad cristiana, evangélica, y que el Señor nos ayude a todos a poder entender cada día mejor lo que aquí está escrito, que es la voluntad de nuestro Dios. Bien, hoy vamos a meditar. Vamos a empezar nuestra meditación en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8. Vamos a leer a partir del verso 31 hasta el verso 38, en el nombre del Señor Jesús. Bien, voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bien, pues esto quedó escrito para que pues también nosotros lo conociéramos. Vamos a recordar que dice en este mismo libro dice que Dios inspiró al hombre para que pudiéramos nosotros tener toda esta información. Casi todo lo que está escrito para nosotros tiene una enseñanza. En aquel tiempo que el Señor estuvo en su ministerio, Él trató con mucha gente que tenían su propia manera de vivir, su propia manera de creer. Y todos pues de alguna manera pensaban que estaban bien. Hoy en día los tiempos no cambian, solamente las generaciones van pasando. Y hay quien piensa que está bien en lo que hace, y hay quien piensa en que necesita de Dios. El vivir no es algo tan sencillo cuando nos podemos a meditar en lo que es la vida humana.
Hay ejemplos en la escritura de personas que meditaron en su vida y se dieron cuenta que había muchas cosas que en lugar de ayudarlos solamente los perjudicaba, como en el caso del profeta Asaf en el libro de los Salmos. Dice que él llegó a envidiar a las personas que tenían riquezas, que no se preocupaban por el pan de mañana, sino que tenían en abundancia y que todo lo que querían, pues todo lo adquirían. Y él decía, bueno, pues yo le sirvo al Señor, yo soy siervo de Dios y siempre tengo necesidad, siempre hay escasez, tengo una vida difícil, diferente a los demás. Y él llegó a comparar su vida de él con la vida de los demás. Él que le servía a Dios, su vida era de pobreza, de escasez. Y los que no le servían a Dios, pues vivían en la opulencia, vivían en sus gustos. Y Dios permitió a este profeta Asaf, le abrió los ojos espirituales y vio a dónde se dirigía el camino de todas estas personas que vivían en las riquezas, que vivían en la opulencia. Era una pendiente que iba hacia abajo. Iban a la condenación eterna. Y cuando él se dio cuenta de eso, dijo gracias a Dios, por poquito y resbalan mis pies. Porque también él estaba deseando vivir como aquellos que se van a perder. Porque él decía, en vano te he servido, en vano me he guardado para ti, en vano he hecho estas cosas, mira a estas gentes cómo viven. Bueno, dice, eso llegó a entender hasta que Dios le dio entendimiento. ¿Y cómo se comparó? A una bestia. Dice, era yo como una bestia, como un animal que no entiende. Así se llegó a comparar a Asaf. Entonces, pues hasta que Dios le dio entendimiento, fue que vio a dónde lo estaba llevando su camino. Y le dio gracias a Dios de que lo pudiera haber detenido. Estas personas que estaban oyendo al Señor, les habló de una verdad. Eran personas que por generaciones venían meditando en algo que se llamaba la ley de Moisés. Esa era la que regía sus vidas, las tradiciones y las costumbres que año con año tenían que practicar porque estaban establecidas en la ley. Pero como dice la palabra del Señor, no la llegaron a entender. Lo hacían porque ya era costumbre, lo hacían porque era una tradición, pero ya se había perdido la esencia.
la esencia santa de la ley de Moisés. Porque la ley fue dada para que el pueblo fuera diferente a todos los pueblos del mundo. Y nadie pudo vivir esa ley. Entonces vino Jesús y fue el único que cumplió la ley. Entonces estas personas que comenzaban a creer en él, el Señor pues les recordó que si querían ser verdaderos discípulos, uno de los requisitos era que tenían que permanecer en su palabra. Entonces, el verdadero discípulo pues tiene que permanecer en la palabra del Señor. Entonces, la Escritura habla de falsos discípulos, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles, de falsos hermanos. Entonces, esta palabra pues está aquí para hacernos tomar conciencia. Porque todo aquel que tenga puesta su esperanza en un día vivir con Dios por la eternidad, pues para él esta es esta palabra. No habla de una corriente en especial de doctrina. Esta palabra es universal, es para todos. Nosotros somos los que nos hemos encargado de hacer del conocimiento de Dios todas esta variedad de creencias, toda esta variedad de doctrinas, pero no es que sea la voluntad de Dios, no, dice el Señor, solamente hay una fe, solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, solamente hay un bautizo. Uno. Y el Señor, cuando antes de que se fuera, oró por sus discípulos y quedó escrito lo que Él quería para todos nosotros los que íbamos a creer, que todos llegáramos a ser uno, como Dios y Jesús son uno. Entonces, pues nosotros nos hemos encargado de fracturar esta palabra y hay infinidad de doctrinas diferentes. Y lo triste es que conocemos la voluntad de Dios, que tenemos que buscar la unidad espiritual. Pero solamente nos queremos unir con los que pertenecen a nuestra corriente de fe, a nuestro grupito. Y tenemos este pensamiento, nosotros estamos bien y todos los demás están mal. Entonces no, eso fue lo que el Señor dijo, no, eso fue lo que el Señor enseñó. Por eso este en vivo no va dirigido a ninguna corriente en particular. No, es una meditación a donde invitamos a todo aquel que quiera meditar en la palabra del Señor. Aquí lo importante es la palabra del Señor. Por eso no ven ustedes que tengamos todo un escenario como se acostumbra en otros lugares. Hacen escenarios a donde pues ya se ven muchas cosas modernas y luces y adornos y muchas cosas que hacen aparatoso o se hace
muchas cosas para atraer la atención de las gentes. Pero nosotros no. Nosotros no necesitamos un escenario. El Señor nunca predicó en un escenario. No, Él predicaba bajo de un árbol, predicaba sentado en una piedra a la orilla del mar, predicaba en una lanchita para que todos lo oyeran, predicaba en las plazas. Pero ahora se ha modernizado, ¿no? Ahora ya para que la gente sea atraída, hacen todo un teatro grande, lo llenan de adornos, lo ponen con todos los detalles. Y sí, se ven muy bonitos. Pero no se trata de que nos atraiga todo lo que pudiéramos hacer humanamente vistoso. Aquí lo principal es la palabra del Señor. Es que si alguien quiere ver el en vivo, o si alguien ve el en vivo, lo va a ver o lo va a oír, porque solamente lo que necesitamos es aprender de esta bendita palabra. No necesitamos adornos ni necesitamos cosas para atraer a la gente. Dijo el Señor: mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Entonces, todo aquel que quiera conocer del Señor, todo aquel que quiera meditar en esta palabra, pues está invitado. Dice, vamos a seguir leyendo. Entonces ya vimos que para ser un discípulo verdadero, tenemos que permanecer en su palabra. Entonces todo aquel que se llame cristiano, todo aquel que diga yo creo en Dios y que tenga la esperanza puesta en que un día pueda estar con el Señor, si quiere ser un verdadero discípulo, debe de vivir esta palabra. Entonces les voy a recordar, como otras veces les he dicho, siempre tomen en cuenta esta parte de la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, a donde dice, examínense vosotros mismos. O sea, cada quien se tiene que examinar. Estamos conociendo de la palabra, hay quien ya tiene tiempo, hay quien está empezando, pero pues para el que tiene tiempo tiene que examinarse si está viviendo en la palabra. Porque si no está viviendo la palabra, pues no es un discípulo verdadero. Quiere ser discípulo, pero pues todavía le falta para ser discípulo. Porque si no vive la palabra, pues vive otra cosa. Y solamente hay dos cosas en este mundo: lo bueno y lo malo. Y si no hacemos la voluntad de Dios, pues entonces estamos haciendo lo contrario de la voluntad de Dios. Si no somos discípulos, entonces no somos discípulos. Solamente hay dos. No hay un término medio. O eres o no eres. Entonces te tienes que examinar, pero tienes que hacer un examen justo para ti mismo. No engañarte, porque no vamos a engañar a Dios. Y ver si somos verdaderos discípulos. Y si vemos que en algo estamos fallando, pues ahorita todavía estamos en tiempo, porque estamos acá para pedirle al Señor la ayuda para poder vivir esta palabra. Dice el verso 32, van a conocer la verdad y la verdad os hará
libres. Entonces, estas personas pues pensaban, porque en aquellos tiempos, en los tiempos en el que el Señor estuvo aquí con nosotros en el mundo, había la costumbre de tener esclavos. Había gente que agarraba a otras gentes y las vendía. Era una costumbre. La esclavitud pues se practicaba en aquellos tiempos. Entonces cuando les habla de que esta verdad los va a hacer libres, dice que le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hay dos maneras para poder entender esta palabra. Lo dice allá en la primera carta a los Corintios, ya lo hemos leído otras veces, capítulo 2, a donde dice que esta palabra se ha de discernir con el Espíritu. El hombre natural no lo puede entender, como le estaba pasando a estas gentes. Ellos asociaban la libertad con la esclavitud. Yo nunca he sido esclavo de nadie, pero no se estaba refiriendo a una libertad como ser humano, sino estaba hablando de la libertad de no ser esclavo de algo que se llama pecado. Entonces decía el Señor: el que practica el pecado, pues es esclavo. ¿Por qué? Porque practica practica el pecado. Y lo triste de este asunto es de que son esclavos. ¿Por qué? Porque no se pueden libertar de esa práctica. Entonces el pecado en todas sus formas, pues hay muchas maneras de poder estar siendo esclavos y ni siquiera nos damos cuenta. La gritería, el que practica la gritería, pues también es esclavo de la gritería. El que es envidioso, el que es avaro, el que es borracho, el que es malediciente, el que es borracho, el mentiroso. Todos ellos son esclavos porque están practicando algo que los está apartando del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Como dijo el Señor, si Él nos libera, seremos libres. Entonces, pues todos necesitamos que el Señor, en su misericordia, haga la obra en nosotros. Yo a las personas que conozco, pues las veo físicamente, pero yo no conozco su corazón ni sus pensamientos. Pero Dios sí los conoce. Cuando nos congregamos, pues ahí nos vemos y tratamos de ser respetuosos y tratamos de ser serios. Pero en su vida personal, de todos los días, pues yo no sé cómo se comportan. Si están testificando de que Cristo vive en sus corazones, de que son cristianos, o a lo mejor son igual que todos los demás que no conocen al Señor. Eso cada uno de nosotros pues le toca examinarse.
quiere uno ser un verdadero discípulo, pues tenemos que entender que tenemos que luchar por vivir esta palabra. Entonces yo un día comencé a escuchar de esta palabra y yo pensaba yo y decía yo, ¿qué tan difícil es decirle al Señor amén? Si Él dice que es verde, pues es verde. ¿Para qué nos ponemos a terquear con Dios? Pero pues hay quien quiere estar con Dios, pero pues no quiere perder sus gustos, sus costumbres. Ahorita se acerca este mes a donde Jesús se convierte en todo un negocio. De todo se vende en este mes. Se vende alcohol, se hacen muchas cosas, costumbres y tradiciones que el hombre inventó. Y para muchos, pues este mes piensan que lo ven como algo sagrado, porque pues van hacia Jesús. Solamente este tiempo. Y es curioso de cuántas cosas se han inventado, cuántas canciones se han hecho para hablar de este tiempo, que lo hacen en realidad, pues lo hacen algo bonito, humanamente hablando. Pero pues solamente es este mes. Desde ahorita ya hay muchos que se están preparando para el negocio. Ya muchos ya están empezando a lucrar con el nacimiento del Señor. Entonces, pues hay quien lo hace y piensa que cree en Dios. Hay quien vende y cree que cree en Dios. Hay quien compra y también piensa que cree en Dios. Hay quien hace tantas cosas y todos piensan que creen en Dios. La famosa cena, a donde que toda la familia está reunida, y al rato pues están todos borrachos, al rato ya se están insultando. Hay muchos lugares a donde hasta se matan, se golpean. En eso termina el famoso nacimiento del Señor. Entonces la gente lo sabe. Hay muchos que ignoran lo que dice esta palabra, pero hay muchos que sí lo saben. Entonces muchos se van a emborrachar a sabiendas que el Señor dijo que los borrachos no heredan al reino de los cielos, que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces todo esto que va a pasar en este mes está lleno de mentiras. Todas esas costumbres y tradiciones que se inventaron pues son mentiras. Agarrar a Dios como negocio pues es algo que en lugar de hacer algo bien para nosotros, pues nos va a alejar más del Señor. Entonces de nosotros depende querer ser verdaderamente discípulos del Señor. Dice el verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces,
El que es esclavo, pues no tiene oportunidad de quedarse eternamente a vivir con el Señor. Entonces, pues, aquí hay dos cosas. Miren, hay un dato muy curioso aquí en las Escrituras. Fíjense nada más, hay quien lo desconoce, pero aquí está escrito. Cuando Jesús llegó su tiempo de ser sacrificado, se cumplió una profecía. Primeramente, tenía que ser sacrificado porque Él es el Cordero, como dicen, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual. Esa era una costumbre que tenía el pueblo de Israel, que todos los tiempos tenían que sacrificar a un cordero sin mancha para que pudieran ser purificados. Entonces Jesús fue crucificado, fue su sacrificio el medio por el cual todos nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar a la salvación, porque Él fue el Cordero que fue sacrificado por nosotros. La muerte que Él recibió, eso era lo que nosotros merecíamos, es la paga del pecado es la muerte, pero Él pagó por nosotros, porque Él era sin pecado y lo mataron. Entonces esa muerte es la que nosotros recibimos, valoramos o debemos de valorar, porque es la que nos da la oportunidad de poder llegar a ser a la salvación. Entonces todo aquel que cree en el Señor, pues habrá hasta esta oportunidad. Voy a leer aquí en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 26. Voy a leer en el verso 30. Dice la palabra del Señor así. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo creo que Pedro era sincero en su corazón. Yo creo que los hermanos eran sinceros en sus corazones. Lo que ellos no consideraron es su condición como seres humanos.
la necesidad que todos tenemos de la ayuda del Señor. A veces pensamos y nos comprometemos a hacer muchas cosas y luego nos damos cuenta de que pues no está en nosotros. A veces prometemos y no cumplimos. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Aunque queremos, pero a veces no tenemos la fuerza, el ánimo, porque necesitamos del Señor. Yo a todos puedo engañar menos al Señor. Y yo siempre le digo al Señor, tú conoces mi corazón desde el primer día que escuché tu palabra. Y tú sabes que yo quiero creer en ti. Yo quiero vivir contigo por toda la eternidad. Pero tengo que reconocer que desde el primer día que comencé a escuchar esta palabra hasta este día que estoy meditando en su palabra, sigo teniendo la misma necesidad del Señor. Porque sigo teniendo defectos. No puedo dejar de tener defectos. Dice nuestro hermano Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque todos pecamos de una o de otra manera. Entonces, no lo digo para quitar nuestra conciencia, lo digo porque es una realidad. Todos tenemos que luchar por no pecar, tenemos que luchar por mejorar delante del Señor, para que nosotros podamos tener conciencia y no sentirnos tan mal delante de Él, que podamos tener conciencia de que nos estamos esforzando en vivir su palabra. No solamente con llamarse cristianos no nos ayuda, o solamente con venir a cantar y congregarnos tampoco nos ayuda. Es parte de lo que tenemos que hacer. Pero lo principal es vivir su palabra. ¿A quién se preocupa más de edificar un edificio que de su salud espiritual? ¿De qué me sirve construir algo grande, hermoso a la vista de los hombres, si mi alma se va a perder? Entonces yo creo que lo que merece más mi atención es el que vive aquí adentro, tiene que aprenderse a sujetar al Señor. El ser un verdadero discípulo no es algo fácil, es algo que se lucha. Por eso dice el Señor, muchos van a querer, pero no van a poder. Entonces les hablaba yo de esta parte de la Escritura y les decía yo que cuando el Señor fue apresado, pasó algo que a lo mejor muchos no lo han escuchado, pero es algo que para nosotros pues tenemos que verlo como algo muy tremendo. Libro de el profeta Zacarías, capítulo 13. Voy a leer a partir del verso 7, que es la profecía que se cumplió cuando el Señor fue apresado. Dice la palabra del Señor así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos.
hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa fue la profecía que se cumplió. Les digo, no, escrito está, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ellos no lo, o sea, como que no lo entendieron o no lo creyeron. Pero aquí viene la parte tremenda. Dice el verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré al fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá el Señor es mi Dios. El día que el Señor es apresado, se cumplió esta profecía. El Señor se los dijo a sus discípulos. Escrito está, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces a veces nosotros pues sabemos lo que está escrito y como que a veces nos cuesta trabajo creerlo. Y a veces pensamos como pensaron los hermanos. Yo no te voy a fallar. Hasta la muerte voy a ir contigo, si es necesario. Pero cuando llega la prueba, es ahí entonces la que determina si en realidad hicimos lo que dijimos o todo se quedó solamente en palabras. Entonces, dice allá en el libro del sabio Salomón acerca de cuando nos comprometemos con Dios, dice, mejor no le prometas nada. Es mejor que no le prometas y no que le prometas y no le cumplas. Porque Dios, pues Dios es Dios. Todavía entre nosotros, pues, ¿qué nos podemos hacer entre nosotros? Pero ya estamos hablando del Altísimo, del que merece toda la honra y toda la gloria, del que dejó escrito acá, que permitió que todo lo que esté escrito quedara para nosotros como una enseñanza. Si le prometiste, dice, procura cumplirle pronto, porque él no se complace en los que prometen y no cumplen. Entonces, cuando nos hacemos cristianos, en la emoción de hacer un pacto con el Señor, porque pues es muy bonito el día que nos entregamos a Cristo, el día de nuestro bautizo, el día que recibimos de parte de Él la ayuda de el Espíritu Santo de Dios. Es un día para nosotros de fiesta porque nos vamos a reconciliar con el Altísimo
Él nos va a perdonar todas nuestras faltas, nos vamos a hacer discípulos de Cristo. Entonces es muy bonito y en ese día pues muchas de las veces se nos salen las palabras y comenzamos a hablar y comenzamos a prometer. Pero pasa el tiempo, pasa la emoción del día y llega la realidad cuando tenemos que cumplir lo que prometimos. Y es a donde a veces ya comenzamos a quedar mal. Y ya comenzamos a tener, como algunos dicen, cargos de conciencia. Porque sabemos que lo prometimos, pero pues no le podemos cumplir. O no le queremos cumplir. Entonces, esta palabra nos enseña muchas cosas que el Señor dijo. Es una verdad que estuvo oculta para toda la humanidad y el Señor nos las vino a revelar. La verdad que nos puede hacer vivir con Dios. Entonces no está solamente para que lo leamos y sigamos viviendo como quieramos vivir o sigamos haciendo como quieramos seguir haciendo con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con todo lo a nuestros gustos. No, se trata de que hay que cambiar. Entonces yo siempre he dicho, todo empieza por creerle a Dios. Ahí empieza todo. Primeramente yo debo de creer que hay un Dios que va a juzgar a toda la humanidad. Si yo no creo en eso, simplemente pues no le puedo agradar a Dios, porque esa es la esencia de la fe. Es imposible agradarle a Dios si no creemos que hay un Dios que es por sobre todas las cosas. Creer en Dios no solamente es decirlo, sino demostrarlo con hechos. Porque de eso se trata, de demostrarle a Dios que hemos creído en Él, pero no con la boca nada más, porque dice la Escritura, con la boca lo confesamos, con los hechos lo negamos. De las cosas antiguas, de lo que leímos acerca de el profeta Zacarías y otras cosas que pasaron en el tiempo del profeta Moisés, dice la palabra que están escritas. Vean cómo dice la palabra del Señor. Voy a leer 1 Corintios capítulo 10 a partir del verso 11, hablando de todo lo que vivieron en los tiempos antiguos. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo lo que pasó el pueblo de Israel en la antigüedad, sus aciertos, sus desaciertos, todo lo que está escrito. A veces pensamos de que, pues, pobre del pueblo de Israel, que tanto pasó. Bueno, ellos vivieron su tiempo, su generación, pero ahorita nos está tocando a nosotros nuestra, nuestra parte, nuestra vida, nuestra peregrinación delante del Señor. Entonces hay muchas cosas que se quedaron aquí escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, o sea, para exhortarnos, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Que veamos qué fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo los castigó, para corregirlos. Para eso quedaron escritos. Entonces, para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay, los tiempos que vivieron en la antigüedad y nosotros no son dos cosas diferentes. No, cada quien va a ser juzgado de acuerdo a lo que en su tiempo tuvo que vivir. Entonces nosotros vemos que quedaron escritos muchos desaciertos de los antiguos. Pues nos dice que quedaron para que nosotros no cometamos los mismos errores. Dice la escritura ahí en la profecía de Zacarías que el día que el Señor fue apresado, 2/3 de la humanidad se perdieron. Entonces imagínense cuántas gentes ya no tienen oportunidad. ¿Saben cuánto es 2/3 de toda la humanidad? Eso es lo que me pone a pensar a mí. Yo digo, ya estoy cerca de partir de este mundo. Y el deseo que siempre ha habido en mi corazón es de que al salir de este mundo, yo que conozco de las escrituras, mi conciencia haya mejorado delante de Dios, para que yo pueda tener esa confianza cuando salga yo de este cuerpo, de saber que me voy a reunir con el Señor. Pero yo tengo que reconocer ahorita cómo estoy delante del Señor. Habla de verdaderos discípulos y se los dijo al pueblo de Israel, porque habla de los que estaban creyendo ya en Él. Quieren ser verdaderos discípulos, tienen que vivir en su palabra. Y para nosotros también, queremos ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, pues tenemos que vivir su palabra. No solamente se trata de que yo creo en Dios, como muchos dicen, creen en Dios, pero pues solamente es eso. Siguen en sus costumbres, siguen en sus tradiciones, siguen en sus gustos, pero no quieren vivir su palabra. Creen en Dios, siguen en las borracheras,
siguen en la gritería, siguen en la maledicencia. Hay quien sigue robando, hay quien sigue mintiendo, pero cree en Dios. Entonces yo conocí mucha gente, he conocido a muchísima gente que habla de Dios, pero pues nada más eso. Al rato los ves borrachos, los ves tirados en la calle, al rato los ves golpeando a las gentes, al rato los escuchas maldiciendo, los escuchas ahí con palabras que ya no debe de haber en sus bocas. Entonces, ¿qué clase de creyentes somos? Necesitamos de Jesús. Eso es lo que les estaba diciendo a estas personas. Si el Hijo los libertare, serán libres. Serán verdaderamente libres. Yo quiero ser libre. No quiero ser esclavo del pecado. El problema está de que este mundo está gobernado por el diablo. El Señor lo reprenda. El problema es de que este mundo está lleno de tentaciones. Hay muchas cosas que a veces nosotros quisiéramos también festejar, porque todo el mundo lo hace, y a veces también somos atraídos como Asaf. También queremos vivir de esa manera. Y no nos acordamos que para nosotros hay un camino, hay una voluntad, hay una verdad que tenemos que vivir. Para nosotros ya no hay costumbres ni tradiciones, ¿no? Para nosotros solamente hay algo que se llama Jesús. Y es a donde nosotros tenemos que meditar. El estar dentro de los lineamientos de esta palabra. Nos podemos engañar si nosotros queremos, pero no nos conviene. O sea, no nos conviene a nosotros tratar de ser más listos o sentirnos listos delante del Señor. Porque a Dios no lo podemos engañar. Miren, les voy a leer en el libro de la epístola de nuestro hermano San Pablo a Tito, lo que le dice a este pueblo que quiere llegar con el Señor. Tito capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros fuimos hechos para hacer obras buenas, justas, delante de Dios, que son las que van a testificar de que Dios está dentro de nosotros, de que somos verdaderos discípulos. Aquí no se trata de que cada quien va a vivir como quiera vivir, no, ya hay una forma establecida que el Señor le llama el camino angosto.
Entonces, para todos nosotros los creyentes, tenemos que estar conscientes de que nuestro camino sea el que el Señor estableció, de que la verdad de Cristo está en nosotros, de que estamos viviendo en su palabra y no que caigamos en lo que nuestro hermano dice de esta gente que también como nosotros, pues también estaban luchando por alcanzar las promesas del Señor. Ellos también querían llegar y ser salvados. Pero nuestro hermano le dice, profesar es decir. Ellos decían, como muchos de nosotros en ese tiempo también decimos, conocemos de Dios, conocemos de su palabra, nos llamamos cristianos, nos llamamos hermanos, pero a veces nuestros hechos dicen lo contrario. A veces yo he escuchado que dicen, mira, dice que es hermano, pero velo. Mira a la hermana lo que está haciendo. Entonces, lo que la gente ve, y principalmente lo que Dios ve, pues es de que lo que estamos haciendo está negando que estamos viviendo en su palabra. Solamente nos llamamos o ya nos acostumbramos a decirnos hermanos o cristianos, pero en realidad no estamos llevando una vida cristiana. No queremos, la mujer no quiere cambiar su forma de vestir. Dice la Escritura que tiene que vestir con pudor y modestia. Pero aunque esté escrito acá, pues la mujer no, la mujer quiere verse bonita. La mujer busca ropas llamativas porque quiere verse bien. Y la Escritura dice, con pudor y modestia, con sencillez. Dice, no con vestidos costosos. Pero pues a la hora de hacer nuestras compras nos olvidamos de la palabra y nos gana nuestra carnita. Compramos, siempre buscamos lo que mejor nos queda, lo que mejor nos haga ver bien. Y no dice eso la palabra del Señor. Dice de la mujer que ella va a ganar almas por su testimonio, por su carácter, no por lo que salga de su boca, porque a ella no le es permitido predicar. Ella tiene que testificar con su vida y tiene que empezar pues, desde su apariencia, con humildad, con modestia, no con adornos. Pero la mujer a veces no los quiere dejar. No quiere dejar de aparentar lo que no es. Hay quien dice, ay hermano, es que nada más tantita pintura me pongo. No, yo no me pongo tanta pintura como las demás, no, nada más poquito.
Es que nada más me pongo mi anillo para que, pues porque ya es mi costumbre, pero pues nada más tengo esto, nada más tengo el otro. Entonces no se trata de eso, se trata de lo que dice la palabra del Señor. Dice sin adornos. Y si dice sin adornos, ¿qué significa para nosotros? Entonces sí sabemos a veces lo que nos dice la palabra del Señor. Sí, los hombres también sabemos qué tenemos que hacer. Pero a la hora de demostrarle a Dios obediencia, nos gana la parte humana y hacemos nuestra voluntad. Y pues ahí la gente nos ve y dice, pues mira, ahí va el hermano, ve al hermano, qué dice, qué hace, ve a la hermana. Y luego lo más triste del caso es que un día estaba yo viajando a Tapachula a visitar a una iglesia allá en la frontera. Dios bendiga a mis hermanos. Me dio mucho gusto, me recibieron muy bien allá en Tapachula, mi hermano Eduardo, que Dios lo bendiga. Iba yo en el camión rumbo a Tapachula y me fui a parar junto al chofer, digo, para platicar con él, como fue el viaje de noche, digo, pues para que no le vaya a ganar el sueño y le dije, ¿puedo sentarme aquí a un lado de usted para hacerle compañía? Y me dijo, sí, siéntese, dice, si vamos platicando. Y comencé a platicar con él y quise compartirle el Evangelio. Y me comenzó a decir, ay hermano, es que usted no conoce a los hermanos. Y me comenzó a platicar muchas cosas que él ha visto de los que nos llamamos hermanos. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque pues no deja de ser un alma que necesita de Dios. Y sin en cambio, pues ya muchos de nosotros nos encargamos de, en lugar de animarlo, pues ya lo desanimamos. Me decía él, ¿no? De ser así, mejor, estoy mejor así como estoy que como ellos. Por eso el Señor decía, es que tiene que haber un cambio, una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, el que ya está en Cristo, como dice, es una nueva creación. Todo es hecho nuevo. Vida nueva, pensamientos nuevos, forma de hablar nueva, forma de vestir nueva, todo es nuevo. Para el cristiano así es, empieza una vida de la mano de Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios y sin esperanza, pero ahorita ya estamos de la mano del Señor y queremos que Él nos ayude a que de verdad tengamos esa libertad. Yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, qué bendición tan grande sería el que en realidad fuéramos libres, que nuestra conciencia no nos estuviera allá redarguyendo cuando escuchamos la palabra, cuando estamos en la casa de oración, que tengamos ese gozo dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros, que nos haga sentir delante de la presencia de Dios, no nos esté acusando cada rato nuestra conciencia, porque estamos viviendo la palabra.
porque estamos luchando por ser fieles al Señor. Yo digo, qué bonito sería. Pero cuando escuchamos la palabra, hay hermanos que no les gusta y piensan que uno tiene la facultad de conocer la vida de los demás y de dirigirles la predicación por la vida que están llevando. Yo no sé si alguien lo pueda hacer, pero yo no. Entonces cuando dice la palabra, si tu corazón te redarguye, mayor que tu corazón es Dios. Entonces no se trata, vuelvo a repetir, no se trata de señalar a nadie, de criticar a nadie. Todos tenemos la misma necesidad. Todos somos seres humanos que un día vamos a partir de este mundo, y yo al menos deseo con todo mi corazón, deseo que mis nietecitas preciosas, Scarlett, Valentina, Yami, Stephanie, Ivette, todos mis nietecitos, todos puedan llegar a la presencia de Dios. Mi preciosa güerita Camila, mi hermosa princesita que está en Guerrero, mi Alekei. Yo deseo con todo mi corazón de que todos podamos llegar a entender esta palabra del Señor. Amo mucho a mis hijos. Recuerdo cuando estaban pequeñitos, ya se hicieron hombres, pero los sigo amando y me preocupo y siempre que tengo oportunidad le pido al Señor por ellos, porque a veces veo sus actitudes y me preocupo, porque yo sé que un día van a salir de este mundo, y mi esperanza, mi deseo como padre, pues es de que un día alcancen la misericordia también del Señor. Pero ellos tienen que hacer su propia lucha. Bien, pues Dios bendiga a todos los que estuvieron hoy con nosotros y los que van a ver este en vivo, si no hoy, quizás mañana o pasado mañana. Que Dios bendiga a sus hogares, que Dios les conceda el que puedan entender la oportunidad que Dios pone a nuestro alcance para poder estar con Él, que nos conviene conocernos a nosotros mismos, si en realidad estamos creyendo en Dios, si en realidad estamos viviendo la voluntad de Dios, porque esa es la que nos va a abrir la puerta para poder entrar en ese lugar a donde vive el Señor. Entonces mi mayor deseo es que Dios los bendiga, que Dios bendiga sus hogares, que todo lo que emprendan sea de grande bendición para sus vidas, para ustedes, que no falte el alimento en sus mesas, ni la sanidad en sus cuerpos, ni en su familia. Y si alguien está enfermito o enfermita, vamos a aprender a orarle al Señor. Ponga su confianza en Dios, pero primeramente trate de vivir la palabra de Dios para que Dios le pueda escuchar. Si el Señor Jesús no dispone otra cosa, los espero en el próximo en vivo de el día jueves, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos el jueves, Dios mediante.